Bien, y ya estamos en línea con José María Rodríguez Aráchaga, fundador y director de Oratoria Consulting. Él lleva capacitados a miles de alumnos y es convocado para dictar conferencias y cursos sobre diversos temas en comunicación. También ha brindado asesoramiento a políticos y funcionarios y durante este periodo fue el único consultor del país que participó en la preparación de 4 debates electorales televisivos, habiendo ganado todos sus candidatos. ¿Cómo estás, José María? Mucho gusto, Catalina Castro soy. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, se entrecorta un poquito el audio, pero ¿vos me escuchas bien? Yo te escucho muy bien, sí. Bueno, trato de adivinar lo que me falta. No te preocupes. No trates de adivinar nada. A ver, cualquier cosa decime, ahí el operador estuvo tocando algo, pero Dale. cualquier cosa me avisas. Bueno, gracias por atendernos. Al contrario, gracias a vos por llamar. José María, ¿qué pudiste ver o analizar? Que veo has estado en otros medios hablando de esto. ¿Qué pudiste ver o analizar sobre el discurso de Máximo Kirchner? Mirá, te cuento, lo que vimos fue un arranque muy poco convencido, muy vacilante, muy nervioso, con problemas de aire y una métrica muy rara, muy extraña, muy entrecortado, actuando mucho el discurso. Era un discurso delante de público y en realidad como que actuaba para la cámara, entonces había como una descompaginación entre el discurso que debía dar y el que daba. Nos tomamos el trabajo de medir algunas cosas y, por ejemplo, no pudo hablar nunca más de 30 segundos de corrido. Había del discurso, había casi más tribuna que discurso, de los 29 minutos 54 segundos que dura de comienzo a fin. Hubo 7 minutos 45 segundos de tribuna pura, o sea, de silencio de Máximo, o sea, de media hora casi de discurso hubo casi unos 10 minutos de silencio. Claro. Después, bueno, hay una muy buena movida mediática del kirchnerismo para instalar que había 40.000 personas en un estadio con capacidad para 24.000 y dejando un tercio del estadio, tanto en tribuna como césped vacío, lo cual es milagroso. Y después, bueno, ademanes repetidos, pésimo manejo del aire, una actuación muy mal coacheada. Sí. Básicamente lo peor de todo es que estaba mal coacheado, era un tipo común y silvestre que si lo hubieran manejado bien hubiera dado un discurso, aunque sea pasable, y en lugar de eso fue bastante bochornoso. A ver, yo tuve la sensación que él había estado mirando discursos de Néstor Kirchner. A él le hicieron actuar un discurso de Néstor Kirchner. De hecho, le hicieron actuar un discurso de Néstor Kirchner, pero con los guiones de Cristina. Por ejemplo, en un momento hay una cosa muy graciosa que él dice, repite frases de los discursos últimos de Cristina, de la vida me dio mucho más de lo que esperaba, lo cual es entendible en Cristina, que la vida le haya dado más de lo que esperaba, porque fue una chica pobre que llegó a presidente de la nación. Ahora, él se crió siempre como un hijo del poder y a los 37 años no tiene ni título, ni carrera, ni ningún logro medianamente aceptable o conocido como para decir, bueno, la vida no le dio nada porque él no buscó nada, o sea, lo único que le dio la vida fue lo que se llevó por delante, digamos. O sea, agradeció, la vida le dio una cosa bárbara, dice, por la madre, pero la madre ya la tuvo, no se le dio la vida y ya naciste con esa madre, no es que la vida, el transcurso de tu vida te dio algo. O sea, quedó fuera de lugar por una frase que les puso el guionista ahí sin ningún sentido. Después tuvo otra frase también bastante poco feliz, la de no solamente lo acompañaron al cementerio, sino que entraron con él. Sí. Fue poco feliz. Después, bueno, tuvo fallidos varios que... ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchás? Después tuvo fallidos varios que le complicaron la vida, pero bueno, más allá de eso, nada en especial. Claro, está bien. Y a mí también me llamó la atención que hay como una contradicción, que es como una constante en el discurso, ¿no? Porque dice o invita a hacer algo, pero en el propio discurso él lo contradice, ¿no? Como que llama al amor, a la concordia, al diálogo, y en el mismo discurso tiene un discurso como agresivo. No sé si vos estás de acuerdo. No te entendí, no te escuché.
que te digo que me llamó la atención que en el discurso mismo, el contenido del discurso tiene muchas contradicciones en el llamar a la concordia, al diálogo, donde en el mismo discurso... Y después el mismo agrede y desafía. Claro. Sí, bueno, todo el discurso fue muy incoherente, no solamente hubo incoherencia entre el tono y el mensaje, hubo incoherencia entre el mensaje y el mensaje mismo, hubo incoherencias entre distintos momentos del discurso, no se sostenía, estaba muy mal armado, se perdió en un discurso leído, o sea, él leía y sin embargo se perdió igual, en 30 minutos tomó 2 botellas de agua, a los 2 minutos de discurso pidió a la gente que lo ayudara en el discurso, lo cual es una falta de respeto hacia el público también, decir que el público era absolutamente kirchnerista fanatizado, entonces no le importaba, pero ante un público neutral, la verdad le hubiera molestado bastante esa falta de respeto. Uh-huh. Buenas tardes, José María, mi nombre es Elisa. Cuando él dice que a él que hace una similitud o una metáfora con cuando él larga a su hijo a caminar, que dice, a mí me largaron acá, ayúdenme, ¿no? Que justamente lo que vos decías recién. Es como que explicitó un poco la puesta en escena que hicieron con él ahí para que hablara, ¿no? Sí, pero aparte de una manera lastimosa. Lo primero que se aprende en oratoria es las excusas no se televisan. O sea, de ninguna manera tenés que decir no puedo seguir, ayúdenme, estoy haciendo agua. O sea, si no estás en condiciones de dar un discurso, no lo des porque es una falta de respeto hacia el público. Y básicamente lo que hizo, fue faltarle un poquito de respeto al público porque demostró su falta de capacidad, de pericia, y sobre todo lo que demostró fue un muy mal coacheo, fue un muy mal trabajo de preparación del discurso. Quien lo preparó debería ir preso por lesiones directamente. Fue muy flojo todo lo que hizo. De todas maneras, como analizábamos ayer en otra radio, al 20% del núcleo duro del kirchnerismo le va a encantar, pero aunque hubiera dicho trafaslastra, a la gente les hubiera aplaudido igual. Sí, bueno, de hecho, atrás de Kirchner se lo veía a Larroque emocionado durante los 30 minutos, ¿no? Larroque debe haber participado en el coacheo porque de a ratos iba verbalizando el discurso a la par de él. O sea, iba diciendo el discurso tan de memoria. O sea, se ve que Larroque sí lo había podido memorizar y Máximo no. Claro. Porque él lo decía de memoria mientras Máximo lo leía. ¿Y cuál crees vos que ha sido la estrategia de exponerlo a Máximo a esta situación? Supongo que es un manotazo de ahogado más, como la reunión de emergencia que Cristina le pidió al Papa. O sea, está complicado el frente interno, frente externo directamente no hay. La economía hace agua, el default que en un principio le sirvió para hacer el planteo nacionalista y tratar de exacerbar el nacionalismo de toda persona, de todo ciudadano de cualquier país del mundo, el nacionalismo que tiene, le sirvió en un momento del patio buitres, el no pasarán, pero la gente se fue dando cuenta que eso no era así, o además por ahí ni siquiera se fue dando cuenta que no fue así, pero se fue aburriendo del tema, y se acabó la magia. O sea, las encuestas mismas que le dieron, que había levantado un poquito la imagen por la pelea con Griesa, y Griesa al final terminó siendo un viejito que terminó dándole pena a la gente, entonces no daba para ponerlo como el malvado de la película, y se le fue cayendo toda esa invención, y bueno, empiezan a pegar manotazos de ahogado. Y José María, ¿estás interiorizado de cómo está la imagen de Cristina hoy en día? Está muy baja. Hoy en día Cristina tiene niveles similares casi a De la Rúa arriba del helicóptero. Es muy flojo los niveles de imagen, tiene una imagen negativa terrible. El otro día justamente ayer hablábamos en un programa de radio el tema de por qué exponer así a Máximo, y la explicación que le encontrábamos era que es muy similar exponer así a Máximo como la elección de Filmus como candidato en la capital. El tema es que Filmus te garantiza, te asegura que no vas a ganar, sabés que no vas a ganar, sabés que vas a perder, pero te garantiza un piso. O sea, vos sabés que el 20% del kirchnerismo puro y duro lo va a bancar a Filmus y lo va a votar. Y Máximo pasa un poco lo mismo. Máximo le garantiza un piso que, por ejemplo, no se lo garantizan otras figuras. O sea, Kunkel no le garantiza un piso. Conti no le garantiza un piso. Los gobernadores kirchneristas o filokirchneristas no le garantizan un piso, y tampoco le garantizan
el día de mañana la fidelidad, porque el tema es que van a tener que poner figuras en el Congreso para que, como dicen los kirchneristas, le aguanten las banderas, le aguanten los trapos, pero el día de mañana Aníbal Fernández, por ejemplo, fue menemista con Menem, fue dualdista con Dualde, fue kirchnerista con Kirchner, y será sciolista con Scioli, o masista con Massa, o macrista con Macri. O sea, ellos saben que figuras como Aníbal Fernández, o como Felipe Solá, o como un montón de gente del justicialismo, el justicialismo se encolumna, es la costumbre de ellos, o sea, al revés de lo que dijo Máximo, te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero no entran con vos. Claro. O sea, el día que te fuiste. Sí. José María, pero vos hablas de un núcleo duro, y yo te iba a preguntar, hay toda una migración que hemos venido viendo en los últimos meses, de los ahora proclamados peronistas que están, ¿no?, migrando un poco hacia Massa, hacia Scioli, están como tratando de despegarse un poco del kirchnerismo. De ese núcleo duro, vos recién dijiste que él podría haber dicho cualquier cosa que igual iban a aplaudir así. Sí, Rosendo lo calcula en un 25%, nosotros nos calculábamos en alrededor del 20%. Lo que pasa es que también hay que ver un tema, que es el núcleo duro del kirchnerismo, se le hace muy difícil explicar el kirchnerismo. Claro. Nosotros tenemos está cayendo el relato a pedazos, ¿no? Claro, nosotros tenemos una frase que instauramos hace años en la consultora y se la decimos siempre a los políticos, que es cuando estamos trabajando en una campaña, es vos tenés que, lo mínimo que tenés que hacer por tu votante es que no le dé vergüenza decir que te votó el lunes. Claro. Lo mínimo. O sea, vos tenés que garantizar que él te pueda defender en el café el lunes. Y el kirchnerismo no le está garantizando a la gente que lo pueda defender en el café el lunes. O sea, es muy difícil salir a la calle hoy y decir soy kirchnerista. Es muy difícil justificar a Vudú, es muy difícil justificar a Infran, es muy difícil justificar a Kichilov. Entonces se van complicando los temas. O sea, vos podrías justificar el kirchnerismo hasta o el kirchnerismo podría justificar a Vudú hasta el intento de Chicone. Bueno, decís, bueno, lo justifico, ya perdí algunos soldados. Después lo justifico hasta la estatización de Chicone, y ahí perdí algunos soldados más. Y después lo justifico hasta el auto. Pero ahora, ¿cómo lo justificas lo del Médano también? Ese es el tema. Se va haciendo cada vez más difícil para el kirchnerismo, para el núcleo duro del kirchnerismo mantenerse. Pues llega un momento que se va el votante, por más fanatizado que esté, por más futbolización de la política que se haga y se intente hacer desde el gobierno, llega un momento que no lo puede sostener más. O sea, es muy difícil sostener el voto y la posición kirchnerista basado en... teniendo en cuenta lo que nos ve... ¿Se cortó? Bueno, se cortó. Vamos a ver si nos volvemos a comunicar con él. Quedaba una pregunta en el tintero. Quería preguntarle sobre esto que él venía diciendo. Es muy difícil seguir sosteniendo este tipo de situaciones o personas tan complicadas con cuestiones de corrupción y demás. Bueno, ¿qué opina del nombre que le pusieron al acto? Irreversible, ¿no? Porque es un nombre sumamente sugestivo y tenía que ver esto que yo quería consultarle con lo que él venía diciendo. Pero bueno, me parece que no nos estamos pudiendo comunicar. Un poquito de música y antes de que vayamos a la otra columna vamos a ver si podemos terminar nuestra conversación. Bueno, pudimos volver a comunicarnos con José María Sarachaga. ¿Cómo estás, José María? Pudimos contactarnos nuevamente. Están andando muy bien los teléfonos. Sí, te iba a decir, estamos terminando el kirchnerismo como el alfonsinismo, sin teléfonos y con una inflación alta. Bueno, en verdad nos quedaba un ratito, vos venías hablando sobre que era muy difícil hasta para el núcleo duro del kirchnerismo sostener esta situación o estas cuestiones con Vudú, claro, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿qué opinión te merece la elección del nombre irreversible para el acto en el que habló Máximo Kirchner? Apunta a lo mismo, es parte de esa cosa de somos los más guapos, somos los más machos, somos los mejores. Es, como te decía antes, es una futbolización muy grande de la política. Vos fíjate que en el fondo lo que está diciendo Máximo es,
¿Y por qué no la dejan jugar a la vieja? ¿Y por qué? Es como el equipo que pierde 5-0 y dice, bueno, pero me faltaba un delantero, el árbitro no me dio un penal, el tercer gol estaba en offside, perdiste 5-0. O sea, es eso, es esa futbolización de la política para defender lo indefendible. Claro. Y para terminar, si estuviera bien asesorado por un especialista, si te lo dan a vos, ponele, ¿no? Te ofrecen asesorarlo a máximo. ¿Vos le notás alguna pasta carismática? ¿Le notás algo como para trabajar ahí? Todo se puede trabajar. Todo se puede trabajar. Que los más grandes oradores, o sea, no se nace orador, eso es un mito. A ver, Perón no sacaba un aplauso de sus subalternos en la Escuela Superior de Guerra. Churchill era un inútil todo servicio que lo único que hacía era ganar fama de héroe por un valor temerario que tenía en las batallas, pero no sabía escribir, y el padre le volvía las cartas pidiéndole que se las escribiera de nuevo y que no se las iba a contestar hasta tanto no se las escribiera bien. Kennedy era un chico oscuro de familia irlandesa que en Estados Unidos es algo que está dentro del, podríamos considerar como mal visto, y un mujeriego que tampoco tenía grandes dotes carismáticas, y todo se trabaja. Hitler era el personaje más oscuro de toda la Alemania y tuvo una oratoria que lo llevó a ganar elecciones por el 60%. Claro, o sea, va mucho más allá del carisma, o sea, se puede trabajar y hacer... No necesariamente el carisma, vos lo que tenés que tratar es que el político en cuestión se comunique bien para tratar de encajar con el discurso justo en el momento adecuado. O sea, el discurso de Evita hoy no funcionaría, el discurso de Hitler hoy no funcionaría, el discurso de Kennedy hoy quizás sería aburrido y tedioso, el discurso de Alfonsín hoy no sé si el nivel de educación de la clase política de la clase media argentina está en condiciones de entender y de asimilar fácilmente el discurso de Alfonsín, pero por ejemplo sin dudas no podría captar el discurso de Carlos Pellegrini, que hablaba de patéticas miserabilidades, por ejemplo. O sea, el orador es bueno de acuerdo a su público, y tenés que entender qué es el público en determinado momento, o sea, qué es el votante medio argentino el día de hoy. ¿Y cómo lo ves al votante argentino medio al día de hoy? Y lo veo pauperizado como todo el país. El votante medio argentino tiene un nivel de educación muy bajo, tiene un nivel de vocabulario paupérrimo, tiene muy poco horizonte de futuro y tiene una cultura muy complicada desde lo laboral y desde lo aspiracional. O sea, el votante medio argentino hoy es una persona que no estudió, que trabaja poco, que no tiene la cultura del trabajo, que no tiene la cultura del esfuerzo y que además no tiene horizontes de progresar. El American Dream, el sueño americano, que en la Argentina también se daba, nosotros lo teníamos con el nombre de mi hijo el doctor, que es ese anhelo de superación de generación en generación y de escala social ascendente, hoy en la Argentina se perdió. Entonces tenés que hablarle a esa persona y tratar de buscar en su interior justamente ese sueño que quizás todavía tenga de posibilidades de crecimiento, tanto para él como para su familia. Bueno, José María, muchísimas gracias por poder conversar un ratito con nosotros en Citas de Radio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Bueno, ese era José María Saráchaga, especialista en oratoria y en comunicación, y estábamos conversando sobre el discurso de el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, días atrás en el estadio de Argentina Juniors.